De las reflexiones hechas anteriormente en donde Dios coloca al hombre en Edén, el huerto de delicias, de la constitución del primer hogar donde había abundancia de alimentos, paz, prosperidad, de la constitución del primer matrimonio donde el hombre amaba a su esposa y la esposa se relacionaba de la misma manera con el marido, hemos atravesado el valle de sombras del capítulo 3, en donde el pecado se manifiesta. No se origina el pecado en el hombre, el pecado se originó en Satanás. Satanás contamina al hombre comunicándole, transmitiéndole el pecado no por comunión directa, sino por desobediencia del hombre a la voluntad de Dios. Una vez que el hombre desobedece a la voluntad de Dios, se abre la puerta al pecado que pasa a ser experiencia natural del hombre. Y esa experiencia va a convertir al hombre en un pecador. Quiero recordaros esto. El hombre no es pecador porque peca. El hombre peca porque es pecador. Es decir, el hombre natural no puede dejar de pecar, porque el pecado está en su propia naturaleza, forma parte de sí mismo. Y este pecado que contamina al hombre, contamina todos los afectos, contamina todas las expresiones, ciega los ojos espirituales del hombre, hace sordo el oído a la voz y a la voluntad de Dios, le conduce por sendas tortuosas, le hace pensar que el camino que lleva es el mejor, ignorando que, como dice el libro de Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y comienzan las pinceladas del desarrollo del pecado, capítulo 4 del libro de Génesis. Leo el texto bíblico. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. La relación matrimonial entre Adán y Eva origina el nacimiento de los dos primeros hijos que la historia del hombre revela aquí en la tierra. Y dice el texto bíblico que conoció a Adán. Este verbo conocer que aparece aquí por primera vez en el libro de Génesis no significa un conocimiento intelectual, sino un conocimiento de intimidad. Es decir, Adán y Eva tuvieron una relación matrimonial íntima y de esa relación se produjo la concepción de un hijo al que llamó por nombre Caín. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Es decir, Dios quiso que yo pudiera tener hijos y los he tenido. Le puso por nombre Caín. Y después de esto, más adelante, no sabemos el tiempo, de nuevo una relación matrimonial íntima, de nuevo una concepción, de nuevo una gestación, de nuevo un alumbramiento. Y dio a luz otro hijo, y le puso por nombre Abel. Y estos dos hijos tienen aquí en la tierra dos formas de entender la vida diferentes. Uno se dedica al pastoreo, este es Abel, pastor de ovejas. El otro se dedica a la labranza de la tierra, es agricultor, y este es Caín. Los dos oficios son absolutamente dignos delante de Dios. Caín y Abel se dedican a actividades diferentes. Ahora, viene el momento en que los dos, sin duda ninguna por conocimiento de que Dios debe ser adorado, y notad que la idea de Dios y de adoración está desde los albores de la familia humana, del hombre, porque el hombre conoció directamente a Dios. Y en la genética espiritual del hombre está el concepto Dios. Y en el conocimiento del hombre está el hecho de que la naturaleza que le rodea
le conduce a entender la dimensión de Dios. No olvidemos que el apóstol Pablo habla de la revelación natural de cuanto nos rodea y dice que lo que de Dios se conoce al hombre desconocido porque Dios se lo manifestó por medio de la naturaleza, de manera que conocen su eterno poder y deidad, para que le adoren. Si no lo hacen, no tienen excusa. Dios trata con el hombre y el hombre comienza su andadura en la tierra. Uno de ellos es pastor de ovejas, el hombre es labrador de la tierra y viene el momento de la adoración. Andando el tiempo, versículo 3, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. ¿A quién? A Jehová, al Dios que se relaciona. Versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más grande de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Muy interesante el pasaje. Algunos dicen es que Caín no podía ser acepto delante de Dios porque trajo una ofrenda del fruto de la tierra, lo peor de la tierra. No es verdad que fuese lo peor de la tierra, esto no lo suponemos nosotros. Sin duda que Caín buscó en la cosecha lo mejor y lo trajo a Dios como ofrenda. Es que claro, no ofreció sangre, no ofreció la vida de un animal, Dios no podía aceptarlo. No ignores, por favor, que Dios establece ofrendas vegetales en su ley. No solo sacrificios de animales, sino ofrendas vegetales y el trigo está permanentemente en el entorno de los sacrificios y las primicias de la tierra son llevadas al Señor. Ahora, Abel, en lugar de traer de la tierra, porque no era labrador, trajo lo que tenía a su alcance, que eran ovejas. Nos dice que era lo mejor, los primogénitos. Y notad cómo desde el principio se está estableciendo algo que Dios regulará en su ley tiempo después. Los primogénitos de los animales tenían que ser ofrecidos a Dios. Algunos de ellos podían ser rescatados, es decir, comprados por un dinero y quedarse con ellos. Pero los primogénitos de los animales eran para Dios. Y aquí, ¿quién se lo dijo a Abel? Bueno, seguramente que sus padres le enseñaron cosas relativas a Dios y Dios se ha revelado a los hombres desde el principio. Por tanto, trae una ofrenda también conforme a la voluntad de Dios. Y miró con agrado esta ofrenda y no miró con agrado la de Caín. Y volvemos a lo mismo. Ahí tenemos a cientos de personas diciendo era un sacrificio animal, esto es lo que Dios quería, el otro era... No hay nada de esto en el texto bíblico. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Bueno, mira el versículo 5. Miró con agrado, no miró con agrado a Caín. Por tanto, no miró con agrado la ofrenda que traía Caín. Y miró con agrado a Abel. Por tanto, miró con agrado la ofrenda que traía Abel. Luego lo que está mirando Dios es la actitud de dos personas, la intimidad de dos personas y el motivo por el cual traían esta ofrenda. Es probable, yo digo solamente probable, que Caín viniese para pagar un tributo, mientras que Abel venía para decir gracias por lo que me has dado. La gran diferencia se extiende a lo largo del tiempo en la adoración a Dios en el día de hoy. Adoración no es una actividad, es una actitud. Y yo pregunto hoy en día, ¿cómo tengo que adorar a Dios?
Y la Biblia me responde en Romanos capítulo 12, versículo 1. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Conoces a Dios y sus misericordias? Por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. De manera que de una entrega incondicional surge un sacrificio de adoración agradable a Dios. Alguien me dirá, bueno, estás hablando de sacrificios que tenían mucha importancia en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo ya no, porque no hay sacrificios establecidos. Eso es lo que tú crees. ¿Nosotros somos sacerdotes espirituales de Dios o no? Naturalmente que sí. ¿Y estamos constituidos como sacerdotes para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora tú vienes a la reunión, cantas himnos de alabanza al Señor, oras fervientemente, lees la Biblia, explicas la Biblia, das limosnas a los pobres, etcétera, etcétera. Si tú no estás en comunión con Dios, eso se convierte en religión, pero no en relación espiritual. La adoración surge de una vida rendida comprometidamente con Dios. Y si no tienes una vida, no tengo una vida en esa condición, mi adoración, tu adoración, no será aceptada convenientemente con Dios, porque toda adoración se hace en Cristo y por medio de Él. Por tanto, si yo no tengo una relación permanentemente correcta con Cristo, todo cuanto yo haga en relación con Dios es estéril. Mi oración no será contestada. Mi alabanza será recibida por Dios con el desprecio con que recibía los sacrificios de Israel cuando le traían ofrendas al templo, pero el corazón de ellos estaba lejos de Dios. Y él decía, me alaban con su boca, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuál es el resultado de esta situación personal? Caín dice, Dios no me ama a mí, ama a mi hermano, voy a sacarlo del medio. Y sacándolo del medio, quedo yo solo. Y Dios tiene que tener alguna relación conmigo, y Dios sabe lo que hay en el corazón de Caín. Y hace una advertencia. Porque te has ensañado. Porque está triste tu semblante. Has generado dentro de ti una semilla de odio, que va a traer una mala consecuencia. Y Dios advierte del pecado. Si bien hicieres, no serás enaltecido. No te fijes en que yo vi con mejores ojos el sacrificio de tu hermano. He visto a tu hermano que es distinto a ti. Por tanto, si tú vienes a una relación conmigo correcta, tendrás bien. Y si no, el pecado está a la puerta. Vas a cometer algo de lo que no va a haber solución físicamente hablando, humanamente hablando, y que va a traer la consecuencia de un castigo ejemplar sobre tu vida. Y yo te lo advierto, hermanos queridos, no digamos nunca que hemos pecado porque sucedió así de cualquier manera. Dios está advirtiéndonos sobre el pecado en la Biblia. Dios está diciéndonos que cualquier cosa que no tenga que ver con una vida de fe no es correcta delante de Dios. Dios está diciéndome que cuando yo no amo a mi hermano, no lo amo a él, y esto es pecado. Dios está diciéndome que cuando yo establezco una estructura religiosa de adoración, al margen de lo que Él establece en su palabra, eso es pecado. Dios me dice que los pensamientos contra alguno de mis hermanos que yo pueda tener no son de acuerdo con su voluntad, y eso es pecado. El Espíritu Santo está advirtiéndonos de lo que es pecado y de lo que no debemos hacer. Por tanto, no hay disculpa ninguna. Dios advirtió a Caín. Le dijo, ten cuidado con lo que vas a hacer. ¿Qué hizo Caín? Lo que hace todo aquel
que quiere enaltecerse a sí mismo. Notad que esto es muy interesante en el versículo. Jehová, versículo 6, dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, no serás ¿qué? Enaltecido. Él consideró que Dios lo había colocado por debajo de su hermano. Y yo quiero ser como y llegar a una dimensión más alta. Voy a eliminar a mi hermano y yo seré enaltecido. Y de pronto le propone a su hermano que salgan al campo juntos, y cuando están en el campo, Caín se levanta y mata a Abel. Se acabó el problema. ¿Sí? Este ignorante pensaba que Dios no estaba atenta a esa situación, o que Dios no había descubierto esa acción. E inmediatamente Dios interviene, preguntándole: ¿dónde está Abel, tu hermano? La reacción de Caín es, perdonadme que lo diga con una libertad de expresión, es la respuesta estúpida del pecado. Yo qué sé. ¿Acaso estoy cuidando yo de mi hermano? Mentiroso y homicida. ¿De quién es hijo? ¿Caín? Bueno, Jesús dijo a los judíos de su tiempo: vosotros no sois hijos de Abraham. Si fueseis hijos de Abraham, me amaríais. Sois hijos del demonio. Y el demonio es mentiroso y homicida. ¿Notas? Aquí, homicida, mató a Abel. Mentiroso, no sé dónde está. Y Dios tiene que intervenir. Y Dios coloca la primera disciplina seria sobre un hombre aquí en la tierra a causa del pecado. Vas a tener un problema muy serio. ¿Qué has hecho? No porque yo no lo haya visto, sino por algo más. Versículo 11. La voz de tu hermano clama, versículo 10, perdón. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aquella sangre vertida inocente que empapa la tierra es un clamor de justicia que sube a la presencia de Dios. Y Dios, el juez justo, dicta sentencia. Maldito no serás, seas tú. Dios lo establece. De la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Consecuencias. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar sus fuerzas. Tú has labrado la tierra y has hecho una cosecha buena y trajiste un ejemplo de esa cosecha, una muestra de esa cosecha a mí. Desde hoy en adelante, aunque la labres, no te va a dar fruto como hasta ahora. Y además de esto, vas a andar errante y extranjero en toda la tierra. Errante quiere decir de un lugar para otro, sin una residencia física. Y además, con un peligro personal, errante por toda la tierra. Caín entiende esto y dice: bueno, y si voy por la tierra y alguien me encuentra y me matará, esto es un pecado, esto es una sentencia demasiado fuerte para mí. Nota lo que dice Caín, versículo 13. Caín dijo a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. ¿Sabes lo que está diciendo? Me has castigado demasiado. Mi pecado no merece un castigo como este. Y aquí comienza a poner el hombre, a cuestionar el hombre la justicia de Dios. No es justo lo que haces conmigo. Me has colocado en una situación de adversidad permanente. Y Dios tiene que decir: pues tú has matado a tu hermano. No es justo lo que haces conmigo. Es un castigo demasiado grande para ser soportado. Me echas delante de la tierra. De tu presencia me esconderé. Pobrecito. Él conocía que sus padres se habían escondido y él, como pecador, sigue haciendo lo mismo delante de Dios. De tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Y respondió Jehová:
ciertamente cualquiera que mate a Caín será 7 veces castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que la hallara. ¿Y qué señal es esta? Bueno, no me importa. Lo único que dice el texto bíblico es que Dios señaló a Caín para que nadie lo mate. ¿Notas esto? No es una señal que puso encima de Caín. Es que Dios señaló a Caín y le dijo, tú estás bajo mi defensa. Eres un hombre señalado por mí. Yo te voy a proteger del resto de los hombres en la tierra. Versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod. ¿A dónde? Al oriente de Edén. Se fue hacia el este. Habitó en esa tierra al oriente de Edén. Se casó. Caín se casó, la cual con su mujer le dio a luz a Enoc. Y viene la pregunta curiosa. ¿Quién era la mujer de Caín? Bueno, pues una de sus hermanas. No hay otra persona en la tierra. Más adelante Dios va a prohibir el casamiento en parentesco próximo. Pero en este momento en la tierra no hay más que la descendencia de Adán y de Eva, con una de sus hijas, de sus descendientes, se casa Caín. Y dio a luz a Enoc. ¿Y qué hizo Enoc? Edificó una ciudad. Y viene la construcción de la ciudad. Muchas veces en la Biblia vas a notar que el pecado está vinculado a la ciudad. La ciudad de Sodoma y Gomorra, pecado. La ciudad de Jericó, pecado. Jerusalén en los tiempos de Cristo, pecado. No quiero decir con esto que el hecho de construir una ciudad sea pecaminoso, pero la aglomeración en la ciudad de pecadores fomenta y manifiesta el pecado. ¿Cómo llamó a esta ciudad que edifica? Con su nombre. Yo lo hago. Yo soy. Por tanto, la ciudad que levanta se llama Enoc. Y Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y aquí viene la inversión de valores en el hogar. Primero Lamec tomó 2 mujeres, no una. Dios había dicho, tu esposa, una unidad de por vida. ¿Serán los 2 una misma carne? Lamec dijo, no, con una sola no me basta, 2 mujeres. Segundo, Lamec es un tirano. Y le dice a sus mujeres, tened mucho cuidado conmigo, porque obedecedme y servidme, porque yo soy el Señor aquí, y vosotros sois mis siervas, y tened en cuenta que un día un joven chocó conmigo, me lastimó, y yo lo herí. Y a otro que se enfrentó a mí, lo maté. Mucho cuidado con lo que yo hago. Mira el texto bíblico. Dijo Lamec, versículo 23, a sus mujeres Ada y Zila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 no será. Soy mucho mayor que cualquiera de mis antepasados. Y aquí tenéis el refrán, que no se cumple nunca, pero que se dice, en mi casa mando yo. Y ahora se retrotrae la Biblia al primer matrimonio, con lo que termina el capítulo. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y le llamó por nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo,
llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Realmente lo que dice el texto bíblico es esto. Desde entonces los hombres descendientes de Set comenzaron a llamarse como de Jehová. Es decir, nosotros tenemos un Dios, el Dios eterno al que adoramos. Y aquí comienza la andadura de una senda de civilización en el mundo en dos grupos diferentes. Por un lado, los que orgullosos aborrecen todo y creen que son los dueños, y aquellos que dicen, yo confío en ti, Señor, tú eres mi Dios. Y esta división que aparece aquí en el libro de Génesis, que marca el inicio de un grupo de personas que se relacionan correctamente con Dios y de otras que lo desprecian, es la realidad lamentable de la historia del hombre hasta los días de hoy. Dios nos llama hoy a que que prestemos mucha atención a una vida de relación y de vinculación con Dios, a una vida que honre su nombre, a una vida que cumpla su programa, a una vida que se acerque permanentemente a Él, a una vida que esté empeñada en glorificarle y alabarle y ser luz en medio de la sociedad. Y este llamamiento tiene que ver contigo y conmigo en este momento. Y en este capítulo, Dios nos está llamando a que reflexionemos de esta manera y que todo creyente tome muy en cuenta el pecado. Porque la Biblia dice y afirma, sed santos porque yo soy santo. No llames Padre a Dios si no estás dispuesto, en el poder de su Espíritu, a ser un hijo que dignifique y glorifique su nombre.